El clima está afectado, es una verdad que todos nos hemos dado cuenta. Aumenta la temperatura. Nos dicen los científicos que desde que empezó la era industrial ha aumentado la temperatura del planeta 1.1 grados. Esto es altísimo porque al aumentar la temperatura aumentan los problemas, las enfermedades, las epidemias, y no solo eso, sino se trastoca toda nuestra vida. En la actualidad tenemos algo que los científicos le llaman el cambio climático. Todos los gases de la chimenea de los carros, de las empresas, lo que se usa para enfriar con los aires acondicionados, han hecho una especie de cubierta que es lo que ha provocado el aumento de la temperatura a nivel global. El día de hoy vamos a entender a la luz de la Biblia qué quiere decir esto, qué implicaciones tiene para nosotros y qué debemos hacer. Primero debemos entender la relación que existe entre Dios y la naturaleza, y esta relación está en tres partes. La primera la vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 1, del 9 al 13. Libro de Génesis, capítulo 1, del 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Todo lo que existe en la naturaleza fue creado por Dios. Y entendamos algunas cosas. Antes, cuando todavía el planeta estaba en su etapa inicial, no había una clara separación de la Tierra y el océano. Todo estaba mezclado. Y Dios separa lo seco de lo húmedo. Por eso usted tiene una tierra firme sobre la cual caminar y correr. Y los mares se juntaron en los 7 mares que conocemos el día de hoy. Y aquí algo increíble y maravilloso: la creación de la vegetación. Cada especie tiene características únicas y diferentes. Si usted siembra yuca, no va a cosechar limón, porque son plantas totalmente diferentes, frutos totalmente diferentes. Y lo increíble es que toda la información está en la semilla. Toda la información de la planta nueva, las características, las propiedades nutricionales y medicinales que tiene cada planta están en la semilla. Cuando usted se alimenta, muchas veces dice: boto las pepas, boto las semillas. Pero ahí está escrito, y digo literalmente escrito, todas las características de la planta. Y esto nos habla de un creador muy sabio. Él creó todas las especies de animales. Entonces, mis amados hermanos, toda la naturaleza fue creada por Dios, con características únicas y especiales que hacen esto una obra majestuosa. Ninguna creación humana puede compararse a la naturaleza, que vive en completo equilibrio, porque todo fue creado por Dios. Veamos la segunda característica de la relación de Dios y la naturaleza, y la vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estabais amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos que Dios ordena y manda en la naturaleza. La Escritura nos narra algo increíble. Vemos al mar de Galilea, y muchos pensaban que estaba en alta mar. No, estaba en las montañas. En medio de las montañas es un lago donde hay abundante pesca, y de este sector está la ciudad de Capernaum, y la mayor cantidad de discípulos de Jesús venían ahí, vivían de la pesca. Y en este mar aparentemente tranquilo se levantó un gran viento que azotó con grandes olas, que todos tenían miedo. Imagínese usted, olas muy grandes levantándose y usted pensando que ya se hunde el barco, y Jesús durmiendo. Y le dicen: ¿pero qué te pasa, que estás dormido? Mira que nos hundimos. Y Jesús les dice: hombres de poca fe. Ellos no confiaron en Dios, que Dios tiene cuidado de ellos. Y Jesús ordena al viento y a las olas, y por ende al mar. Ellos quedan asustados y dicen: ¿quién es este? El mar le hace caso, el viento le hace caso, y esto nos enseña a nosotros que Dios tiene el control de toda la naturaleza. Escuchamos de terremotos. Hace 2 días hubo un terremoto muy fuerte en Chile. La semana anterior hubo un temblor muy fuerte en nuestro país, en la provincia de Esmeraldas. Dios tiene el control de eso. No hay nada que suceda si no es por la orden y la voluntad de Dios. Aunque, y me adelanto un poco, muchas de las cosas que suceden en la naturaleza es causa de la mala mayordomía del hombre. Entonces, la segunda relación que tiene Dios y la naturaleza es el control. Veamos la tercera relación del hombre, de Dios y la naturaleza, y la vamos a ver en Mateo capítulo 6, del 26 al 30. Mateo 6, del 26 al 30. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios sustenta la naturaleza, y quiero que me entienda bien cuando hablo de que sustenta la naturaleza. ¿Cómo se reproducen las plantas? Hay insectos y especies de animales que se conocen como polinizadores. Sea una abeja, sea un colibrí, saca la semilla de una planta y lo lleva a otra planta en su pico, en sus patas o en sus alas. Y vemos un mecanismo perfecto, que es la naturaleza cuidada. Porque si no hay reproducción de los vegetales, ¿cómo se mantienen las especies? Si no hay reproducción de los vegetales, ¿cómo se alimentan los animales y por ende la raza humana? Entonces, Dios crea la naturaleza, Dios ordena la naturaleza y Dios la sostiene. Y en el Evangelio de Mateo dice
que la sostiene de manera maravillosa y habla de flores muy hermosas. Ningún pintor puede imitar la belleza de las flores y de los colores que nos da nuestro Dios. Ninguna empresa puede crear tantos alimentos como lo hace Dios por medio de la naturaleza, porque Dios es perfecto y todo lo que hace es bueno. Pero ¿cuál es la relación del hombre y la naturaleza? Ya vimos la relación de Dios y la naturaleza, pero ¿cuál es la relación del hombre y la naturaleza? Y veamos el libro de Génesis, capítulo 1, del 26 al 30. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y le da la función de señorear, es decir, gobernarla. Nosotros gobernamos la naturaleza, debemos sojuzgarla y alimentarnos de ella. Pero ¿qué ha sucedido? Hemos hecho un pésimo trabajo. Y escúcheme bien, un pésimo trabajo. No cuidamos la naturaleza. Y voy a recordar ciertas escenas que personalmente a mí me parecen terribles. Ustedes saben cómo se hacen las estolas, con que las damas en Europa se ponen esos abrigos de pieles muy blancos. ¿Saben cómo se los fabrican, cómo se los obtienen? Matan a los bebés osos polares, a los osesnos a golpes. Porque si le meten un tiro, queda la piel hueca, con el hueco. Los matan a golpes para poder arrancar la piel y las damas luzcan ese abrigo totalmente blanco. ¿Usted cree que el hombre está cuidando la naturaleza? Usamos tantos plaguicidas que estamos exterminando las abejas y corren peligro la vida de todo el planeta. En los últimos años hay una campaña internacional para salvar a las abejas, porque es el mayor insecto polinizador, o dicho de otra manera, es el que mayormente promueve la reproducción. ¡Qué desastre! ¡Qué administradores! Mis queridos hermanos, el Señor nos dio toda la naturaleza para cuidarla, para señorearla, y la estamos destruyendo. Y nos estamos olvidando que ahí está nuestra farmacia. Por mucho tiempo la lepra se consideró una enfermedad incurable, pero en la década de 1980 en los llanos venezolanos se encontró una variedad de cerdo en la cual se obtuvo la cura para la lepra. Estamos destruyendo especies de animales y plantas que ni siquiera conocemos y contaminamos los ríos, los esteros, los mares, contaminamos el aire. Hemos producido el cambio climático con las emisiones de los gases y queremos botar humos. Las empresas no quieren ponerle filtro a sus chimeneas para no gastar más. Y los resultados son terribles. Nosotros somos responsables de todo lo que está sucediendo. Y somos tan malos administradores que no cuidamos ni siquiera nuestras mascotas. Veamos Proverbios 12:10. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel.
Nosotros los creyentes tenemos el deber de cuidar la vida de nuestras mascotas, alimentarlas, bañarlas, llevarlas al veterinario, comprarles su medicina, prepararles sus alimentos. Cuando tú cuidas la vida de tu bestia, de tu mascota, eres considerado justo. Cuando tú no lo haces, eres considerado un hombre impío y cruel. ¿Y qué sucede el día de hoy? Vemos mascotas divagando por las calles, con sarna, con enfermedades, gatos, perros. Si no tienes los recursos o solo puedes mantener una mascota, esterilízalas. Manténlas. No puede ser posible, mis queridos hermanos, que no cuidemos ni siquiera nuestras mascotas. Muchas personas son puercas, ensucian las calles, taponan las alcantarillas y maltratan a sus mascotas. A mí me llamó la atención, para mal, en una ocasión, un domingo de tarde, yo viajaba en un bus y era salida de un culto de una iglesia muy grande de nuestra ciudad, muy conocida, de las más grandes que hay en la ciudad. Y muchos hermanos estaban sirviendo helados, sándwiches, a la salida del culto y buscaban las alcantarillas para botar la basura. Preguntaba yo en mi ignorancia, ¿el pastor no les enseña que nosotros somos responsables de la naturaleza y tapamos las alcantarillas y ensuciamos los ríos y los esteros? Y somos fabulosos para echarle la culpa a todo el mundo. La culpa es del alcalde, la culpa del presidente, la culpa de los Estados Unidos, la culpa de Rusia, cuando los culpables somos nosotros. Contaminamos, ensuciamos. Y nos hemos olvidado que Dios nos dio esa responsabilidad. Ni siquiera los animalitos que viven con nosotros los cuidamos. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que piensan ser cristianos y no cuidan la naturaleza y más bien ensucian sus ciudades, sus campos, sus ríos, sus mares o el aire? Veamos Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos de los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios promete galardones para su pueblo. Si tú eres un cristiano fiel, amas al prójimo, ayudas al necesitado, perseveras en los caminos de Dios, perseveras en una vida de santidad que glorifique su nombre. Pero a la persona que bota basura en las calles, que destruye la naturaleza, que ensucia nuestros cuerpos de agua y nuestro aire, Dios prometió destruirlos y Dios lo va a cumplir. Lo que sucede el día de hoy con el cambio climático es terrible. Imagínese en un efecto de invernadero, cuando usted en la área agrícola pone plásticos para que aumente la temperatura y crezca de mejor manera sus cultivos. Eso está sucediendo con el planeta. Pero este aumento de temperatura ha provocado que incrementen las variedades de virus y bacterias que provocan enfermedades. Por eso han aumentado las enfermedades. Y nosotros no hacemos nada. Y los cristianos estamos callados. Aumenta cada día las emisiones de los gases de las empresas. Y se conforman o dan dinero a los fiscalizadores para que eso no sea observado. Y no solo en nuestro país, en todo el mundo. 1.1 grados en los últimos 200 años y está aumentando la temperatura. Esto aumenta la temperatura de los mares, provoca el deshielo de nuestros polos y por ende aumenta la cantidad de temblores y terremotos. Recordemos que no estamos solos, todo es una cadena. Y nosotros, mis queridos hermanos, no nos damos cuenta que lo que está sucediendo. Hemos leído en Apocalipsis
de grandes desastres naturales y pensamos que está lejos, pero no hemos aprendido a reconocer la señal de los tiempos. Veamos el libro de Mateo, capítulo 16, del 1 al 3. Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Toda esta contaminación, toda esta destrucción del planeta, y que el mismo pueblo de Dios no abre sus ojos para cuidar el encargo que Dios ha hecho, que ha provocado destrucción del planeta, y que nosotros seamos considerados como hipócritas. Estamos viendo las señales y no hacemos nada. No hacemos nada. Mis queridos hermanos, a nosotros se nos encargó el cuidado del planeta. Le dijeron a Adán y Eva señorearla, sojuzgarla, cuidarla. Y esto ha provocado la ira de Dios. Y el Señor ya lo sabía, y está esto en el libro de Isaías, capítulo 24, del 4 al 6. Isaías 24, del 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí hay palabras que nos deben llamar la atención. Cayó la tierra, enfermó. El día de hoy tenemos a nuestro planeta muy enfermo. Nuestro planeta está enfermo, mis queridos hermanos, por culpa del hombre, porque ha contaminado, talado, destruido, ensuciado. Ha querido cambiar las leyes de Dios. El día de hoy hay iglesias cristianas que aprueban el matrimonio homosexual, aprueban la adopción de niños por homosexuales y creen que a Dios no va a actuar con respecto a eso. Traspasaron las leyes y falsearon el derecho. Y nosotros debemos entender que nuestro Dios es santo y puro. Y se quebrantó el pacto sempiterno. Dios le da el cuidado del planeta a nuestros primeros padres. ¿Y qué han hecho sus hijos? Es decir, nosotros quebrantaron ese pacto de cuidar el planeta. Muchos estudiosos bíblicos dicen que el pacto sempiterno es el matrimonio, pero en el diseño original, Adán y Eva no eran casados, no conocían el ayuntamiento carnal porque eran como niños. La idolatría no es pacto sempiterno porque la idolatría se da después de la expulsión del jardín del Edén, comandada por Nimrod. Pero el pacto sempiterno fue el cuidado que Dios le da a la humanidad del planeta. Nosotros somos responsables y no lo hemos hecho. Y Dios nos va a destruir. Dios nos va a destruir, como le dice el libro de Apocalipsis, por no ser responsable de lo que hacemos. Y el día de hoy, 2025, las señales que no reconocemos son gigantes. Miren lo que está pasando el día de hoy. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La Biblia dice que el gran río Éufrates se tenía que secar. Cuando escribió esto el apóstol Juan, eso era increíble, como un río tan grande, gigantesco, se iba a secar. Hoy está seco. Hoy está seco para que pasen 200 millones de orientales a la gran batalla de Armagedón.
Estamos viendo las señales de los tiempos, vemos la contaminación, vemos el río Éufrates seco y no sabemos reconocer, amados hermanos. Es tiempo de alzar la mirada, de reconocer las señales de los tiempos y de tomar medidas. Hay dos tipos de medidas que debemos tomar. Las medidas humanas, cuidar a nuestras mascotas, ser responsables con la naturaleza, tanto agua, tierra y aire, porque ese encargo nos dio Dios. Pero todavía hay una más importante que es la espiritual, que está en el libro de Isaías, capítulo 55, del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ve el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis queridos hermanos, hemos roto el pacto sempiterno. La señal más clara es que el río Éufrates se ha acercado, preparándose para la batalla de Armagedón. Busquemos a Dios con arrepentimiento, en una vida de santidad y pureza. Busquemos a Dios siendo responsables de naturaleza, empezando por casa. Busque a nuestro Dios, porque todavía hay tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Dios me los bendiga y adelante en Cristo.